¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Les saluda Miss Melissa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase de literatura. Vamos a hablar un poquito de literatura romana. Pero antes, les voy a dejar un pequeño versículo, dada la coyuntura en la que estamos, para que nos dé un mensaje para reflexionar. ¿Sí? El versículo es de Isaías 41:10 y nos dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sí? Les voy a dejar este pequeño versículo para que lo puedan ver en casa también y lo puedan de repente compartir. Ahora sí, vamos a lo que es literatura romana. Habíamos visto anteriormente en nuestra primera clase acerca de la literatura griega y habíamos dicho que era la primera gran literatura de todo lo universal. Y también habíamos dicho que se desarrolla básicamente en Grecia, en la época antigua, donde se da el sistema de esclavitud. La literatura romana va a ser llamada también clasicismo latino, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es el objetivo de la clase de hoy. Primero vamos a tratar de conocer y valorar los aportes de esta literatura romana con relación a su antecesora, que era la literatura griega, para esta literatura contemporánea, que es la que vivimos en la actualidad. Vamos a comparar diversos géneros como la épica, la lírica, el teatro y la narrativa. También vamos a analizar el proceso histórico-cultural, que básicamente es el contexto que tiene toda literatura, y vamos a identificar las principales características de la literatura romana, así como también tenía la literatura griega. ¿Sí? Vamos a ver primero el contexto histórico que toda literatura tiene. Es decir, vamos a ver que, si bien es cierto, la literatura romana va a ser eh, el territorio diferente a lo que era la literatura griega, vamos a ver que se va a fundar Roma con este mito de Rómulo y Remo. Va a estar expandiéndose Roma por todos los lugares que vamos a ver en este mapa, por Galia, por Britania, por Hispania, que luego va a ser España. Vamos a tener el mar Mediterráneo. Por toda esta zona se va a formar el Imperio Romano. Va a formar un gran poderío a lo que se le va a llamar monarquía, específicamente con el emperador. El emperador más grande de la literatura o del Imperio Romano va a ser el emperador Augusto. Va a haber una etapa republicana en la cual pues van a haber muchísimas guerras de expansión, por lo que Roma va ganando esas guerras y algunas las va perdiendo, por ejemplo, cuando se rebela Espartaco. Vamos a ver también algunos emperadores como Pompeyo, como Julio César, pero como ya les había dicho, el más grande emperador va a ser Augusto. Vamos a ver entonces lo que es la literatura romana. Vamos a decir que también se le va a denominar clasicismo latino, ¿sí? ¿Por qué latino? Porque básicamente en esa época se va a hablar latín, pero el latín culto, ¿sí? Es una manifestación, esta literatura, que se va a dar a nivel cultural y es un legado de lo que antes era la literatura griega. Eso quiere decir entonces que la literatura romana va a tener ciertas características o va a basarse en ciertas características de lo que era lo griego, es decir, lo va a tomar como modelo. Tiene además como contexto el mundo antiguo, es decir, también va a haber esclavismo. Vamos a ver ciertas características que son básicamente lo que diferencia de la literatura griega. Una de las primeras características nos dice que tiene influencia del arte griego, asimila las características de todo lo griego que era su antecesor. Además, en Roma se va a dar el estudio de los primeros tiempos y le va a dar un interés especial a lo que es el patrimonio tradicional. El Imperio Romano, en cuestión a literatura romana, va a ser básicamente tradicionalista. Va a haber nacionalismo, es decir, lo romano es primero y lo demás es después. Va a haber también una incesante devoción religiosa, una característica específica de la literatura romana, es decir, Roma tuvo una religiosidad parecida a Grecia. De hecho, así como los griegos tenían sus dioses, ¿sí? Los romanos van a tener sus dioses, que van a ser básicamente los mismos, pero lo único que es, van a traducir los nombres, ¿sí? Por ejemplo, acá les he dejado un cuadro de equivalencias de dioses. Teníamos en Grecia el superpoderoso Zeus, pero que en la literatura romana se va a llamar Júpiter, ¿sí? Afrodita va a ser en Grecia, Venus va a ser en Roma, Poseidón, el dios de los mares, va a ser en Grecia, pero en Roma va a ser Neptuno. Hefesto va a ser el dios en Grecia,
pero se le va a llamar Vulcano en Roma. Hades, ¿sí? El dios del infierno, el dios de los campos infernales, va a ser llamado en Grecia, pero en Roma se le va a llamar Plutón. Hermes, el que tenía su casco indestructible, va a ser en Grecia, pero en Roma va a ser Mercurio. Era una de las más bellas que se peleó por la manzana de oro, ¿se acuerdan que habíamos visto en Iliada? Se va a llamar así en Grecia, pero los romanos la van a llamar Juno. Ares, el dios de la guerra, va a ser llamado así en Grecia, pero en Roma va a ser llamado Marte. Atenea, la diosa de la sabiduría, y también llamada, que también se peleó con Hera por la manzana de oro, va a ser llamada así en Grecia, pero en Roma la vamos a llamar Minerva. Dionisios, el dios del vino, va a ser llamado así en Grecia, pero en Roma va a ser llamado Baco. Entonces vamos a ver que van a tener un fervor religioso, tal y como lo tenían los griegos. También ellos van a tener una base mitológica, tal y como lo tenían los griegos, es decir, utilizan la mitología, pero de manera un tanto más superficial y jocosa. Los latinos van a utilizar esta tradición mitológica desde sus orígenes, ¿sí? Pero no de igual manera como lo hacían los griegos, es decir, los griegos lo hacían para ver el origen del hombre, en cambio, los romanos lo van a utilizar de manera un tanto más superficial. Otra característica es que la literatura romana tiene un fin utilitario y práctico, es decir, buscan apoyar a algún emperador o difundir las actividades políticas de un emperador en específico. En este entonces apoyaban las ideas políticas de el emperador Augusto, por ejemplo. Además, no todas las obras latinas tienen solamente el lado estético, el lado bello, sino que básicamente va a ser político. Otras de las características es que tienen muchos géneros. La literatura griega tenía épica, lírica y un tanto de narrativa, pero la literatura romana va a tener además oratoria, va a tener historia por las guerras que había en ese entonces, va a tener narrativa, va a tener épica, va a tener teatro, es lo que vamos a ver un poco más adelante. Va a haber una ascensión literaria del latín, como ya les había dicho, la lengua oficial del Imperio Romano va a ser el latín, pero va a ser un latín clásico, un latín culto, con palabras bastante rebuscadas. A este latín clásico también se le va a denominar sermo nobilis y alcanza su máximo esplendor en la etapa del emperador Augusto. Por último, va a haber un desarrollo de tópicos o temas. Estos temas van a ser frases en latín que tienen su traducción en español y que tienen que ver la mayoría de estos con la pasibilidad o con la tranquilidad del campo y con aprovechar la vida que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver el locus amoenus, que significa lugar ameno. Este lugar ameno va a ser el campo, ¿sí? Según Horacio, que es el que hace los tópicos, ¿no? Luego tenemos el Beatus Ile, que significa dichoso aquel, y nos habla de que los pastores son aquellos dichosos que viven una apacible vida. Luego nos hablan del Carpe Diem, que significa cosecha la vida. Nos dice que el Carpe Diem debería utilizarse de manera significativa en nuestra vida, aprovechar cada momento que tenemos. Y por último, el Ubit Sum, que es una pregunta que nos dice, ¿dónde estará? Y cuando nos habla de dónde estará, hablamos de la ausencia del ser amado, el que ya no está con nosotros. Entonces, te voy a dar una pequeña indicación acerca de los 4 tópicos. Está como pregunta en la práctica que te he dejado en forma de formulario en uno de los links, ¿sí? Veamos entonces los géneros y ahora sí vamos a ver los autores de esta época. Vamos a ver que en la épica va a haber uno de los más grandes de la literatura romana, si no el más representativo, que es Virgilio. De hecho, de Virgilio vamos a tener una obra en específica que te he dejado un video, de la cual también va a venir preguntas del formulario, que es la Eneida. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a ver un poquito de las bucólicas, que básicamente es una epopeya pastoril, es decir, te hablan acerca de ciertas batallas, pero a nivel de pastores. Luego nos hablan de las geórgicas, que también es una de sus obras, pero a comparación de las bucólicas, te hablan de la política del emperador Augusto, es decir, exalta la vida agrícola, lo que hacía el emperador Augusto para Roma, y propone una vida armoniosa, es decir, en paz con la naturaleza. De eso trata las geórgicas. Luego tenemos, dentro de los autores de la épica, tenemos al primer poeta
que es Nevio. Nevio hace un poema épico que se llama Bellum Poenicum, que trata acerca de los versos sobre la primera guerra púnica, en el cual Roma se va a disputar territorios, ¿sí? Luego tenemos en el género épico, o en el género lírico, perdón, tenemos a todo lo que es poemas, versos, con el primero de ellos que es Catulo. Catulo va a ser un poeta bastante polémico y que tiene su obra que se llama Epigrama. Este epigrama normalmente es en forma bueno, en forma pastoril, pero es bastante breve, conciso, de hecho es bastante ingenioso y vivaz. Y en él muestra muchos sentimientos amorosos. Luego tenemos el poema Clodia, también de Catulo, que es acerca del amor que sentía por Clodia, que era el personaje principal de su poema. Otro autor bastante conocido es Horacio. Horacio va a tener su obra Epístola a los Pisones, que es básicamente acerca de ciertos guerreros, ¿sí? Una carta a esos guerreros. Luego vamos a tener a, bueno, a sátiras, que básicamente poesía burlesca. Y por último, vamos a tener uno de los autores también representativos, que es Ovidio, que tiene una obra que se llama El arte de amar, que básicamente propone una profunda erudición. Tenía bastantes vocablos muy cultos para la época, pero también tenía mitología. Así que si ustedes desean leer El arte de amar, es un muy buen libro porque tiene bastante mitología, ¿sí? Luego de ello vamos a ver el teatro. En el teatro vamos a encontrar a uno de los grandes, que es Plauto. Plauto fue el más popular autor de comedia. De hecho, es el único cómico de allí, de toda la literatura romana. Domina la escena romana desde que nació, es decir, en el año 215 antes de nuestra era, y tiene varias obras, una de las cuales les voy a decir de qué se trata, que se llama Anfitrión. Anfitrión es el personaje principal de la obra, y es una comedia de enredos amorosos, donde interviene un dios que es Júpiter, es decir, Zeus. Júpiter interviene porque quiere enamorar a la esposa de Anfitrión, y de ahí se va a desenvolver toda una cuestión amorosa que Anfitrión trata de demostrar a su esposa que él es el hombre perfecto, ¿sí? Por último, vamos a tener en la narrativa a Petronio con su satiricón, que son burlas bastante sarcásticas. Y por último, tenemos a Puleyo. Apuleyo es uno de los grandes también, que tiene su obra que se llama El asno de oro. El asno de oro, también llamado Metamorfosis, trata acerca de la transformación por arte de magia de, de Lucio, que se convierte en un asno, ¿sí? Y de sus peripecias que hace siendo un asno hasta volver a su forma original, es decir, su forma humana. Ahora sí, vamos a la Eneida. Como ya les había dicho, les he dejado un pequeño video de la Eneida que tienen que verlo de todas maneras porque en el formulario, es decir, en la práctica dirigida, hay hay preguntas acerca de ello. Vamos a decir que es de género épico. Su tema principal es la exaltación del emperador Augusto y del imperio romano. Trata acerca de la leyenda de Eneas y cómo sobrevive a la guerra de Troya. Tiene como temas secundarios el destino, el amor, el suicidio, la amistad y la venganza. Vamos a tener muchos personajes, tanto dioses a favor de Eneas como Venus, Neptuno y Vulcano, como dioses en contra de Eneas, como Juno, Eolo y Luturna. También va a haber diferentes personajes que lo vas a ver en el video que te he dejado. Eneas, está Creusa, que era su esposa, Lavinia, Evandro, Palante, Latino y muchos más. Entonces, te estoy dejando esta diapositiva también en un link aparte para que lo descargues, un formulario, y te estoy dejando una tarea, por favor, vela, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Bendiciones.